Esto lo viví junto con mis tíos en Michoacán, en un ranchito cerca de la Piedad de Cavadas llamado Paredones, que no tiene más de 1500 habitantes. Sucedió entre septiembre y octubre, que es cuando empieza la temporada de caza de animales como huilotas, conejos y demás. Esto pasó alrededor del 2010, yo tenía 16 años. Total, subimos al monte ya cuando el sol estaba cayendo, entre las 6 y 7 de la tarde. Tuvimos éxito y cazamos varias aves y un par de conejos. Íbamos de regreso a casa cuando vimos las bolas de fuego en el cielo. Para llegar al lugar de caza hay que caminar como 5 kilómetros hacia el monte. Era una noche despejada con luna llena. Se veían perfectamente todas las estrellas. Había tanta luz de luna que podías ver bien en el monte incluso sin linterna, aunque llevábamos lámparas. Mientras volvíamos, platicando sobre la cacería, uno de mis tíos volteó al cielo y gritó: «¡Miren!», señalando hacia arriba. Cuando alzamos la vista, vimos una bola de fuego como a 60 metros de altura, moviéndose en zigzag. Otro de mis tíos gritó: «¡Son brujas!», porque en el rancho vecino se decía que había brujas, y la gente las relacionaba con esas bolas de fuego. Justo cuando todos la estábamos viendo, la bola se apagó, pero enseguida apareció otra más atrás en el cielo. La observamos un rato y también se desvaneció. Obviamente, con todas esas historias de brujería y sin ninguna explicación lógica en ese momento, nos regresamos asustados, caminando más rápido de lo normal. Éramos 4 testigos, y hasta ahora no sé si fue algún fenómeno natural sin explicación o si de verdad eran brujas. Lo que sí es seguro es que nunca se me va a olvidar. Tengo 2 historias personales. La primera pasó un día de Navidad. En mi casa solo estábamos mi mamá y yo, y para no estar solas, fuimos a casa de una tía a pasar la Navidad. Cuando ya queríamos regresar a dormir, eran como las 2 o 3 de la mañana. Las casas están a unas 3 o 4 cuadras caminando, pero el camino es pura carretera, con pocas casas y casi nada de iluminación. Para no ir solas, mi mamá le pidió a su pareja de ese momento que nos acompañara, y él aceptó. Íbamos caminando, y cuando ya estábamos cerca de mi casa, un poco más adelante, la luz se terminaba porque ya no hay tantas casas. Ahí empieza el cerro. Yo iba tranquila cuando, de repente, miré hacia adelante y justo donde se acababa la luz, había un hombre altísimo. Yo le calculaba como 1,9 metros o por ahí. Iba caminando, pero justo donde ya no había luz, de pronto se agachó como en 4 patas y desapareció en la oscuridad. En ese momento no dije nada porque pensé que me iban a tachar de loca o que tal vez era solo la sombra del tipo. Pero al día siguiente, mientras comíamos, lo comenté y la pareja de mi mamá dijo que él también lo había visto. No había dicho nada porque iba borracho y pensó que no le íbamos a creer por eso. Mi mamá, eso sí, no vio nada. Mi papá era un nahual. Se convertía en un perro negro, como de raza Rottweiler. Hizo un pacto con el diablo hace muchos años, y así ganó casi 3 millones de pesos en el Pro Bowl aquí en México. Por su maldita estupidez al hacer ese trato, una de mis hermanas murió. Mi mamá está muy enferma de diabetes, y mis hermanos y yo estamos hundidos en deudas hasta el cuello. Lo peor es que después de muerto, a veces viene a asustarnos. Pero cuando le mentamos la madre, deja de molestarnos por un tiempo. La verdad es que en vida fue un hombre muy malo. Pero no todo fue malo en esa casa. En una ocasión, mi mamá y mi hermana, la que después falleció, vieron un hada volando en el patio de la casa. Mi hermana decía que parecía una mariposa, pero con brazos y piernas como de humano. Era de color azul con negro. Cuando mi hermana salió para verla más de cerca, el hada se asustó y salió volando a toda velocidad. Esa fue una de las pocas cosas bonitas que vivimos en medio de toda la mala suerte que nos trajo el pacto de mi papá. Cuando tenía como 11 años, vi un Golden Toad, o mejor conocido como sapo dorado, una especie que lleva extinta más de 20 años. Nunca se me va a olvidar. Estaba en el patio trasero de la casa de mi abuela. Ese día estaba a punto de llover y me mandaron a juntar unas semillas que tenían secando allí.
Fue entonces cuando vi al sapo saltar hacia atrás de una lavadora. Me impactó mucho su color amarillo rojizo, tan brillante que nunca había visto algo igual. Quise seguirlo, pero me daba miedo porque siempre decían que algunos sapos podían lanzarte veneno. Durante años no supe cómo se llamaba ese animal. No fue hasta que entré a la secundaria y nos pusieron un trabajo sobre animales extintos que finalmente descubrí su nombre. Ahí me di cuenta del especial que había sido ese encuentro, considerando que la especie ya llevaba décadas desaparecida cuando yo lo vi. En el 2015 estaba en la casa de mi exnovio con sus papás, ahí en el patio de su casa. Era una de esas noches donde el cielo estaba completamente despejado y las estrellas se veían especialmente brillantes. De repente, como si alguien nos hubiera dado una señal, todos volteamos al mismo tiempo hacia arriba. Lo que vimos nos dejó helados. Un grupo de estrellas comenzó a moverse, formando primero un triángulo y luego otro. Se desplazaban de un lado a otro del cielo, como si estuvieran bailando, hasta que poco a poco se fueron separando y apagando, como si alguien las hubiera desconectado una por una. Nos quedamos todos paralizados, sin poder decir nada. Yo en lo personal sentí un escalofrío y por un momento pensé que algo iba a caer del cielo sobre nosotros, pero no pasó nada más. Fue una de esas cosas que no sabes cómo explicar, pero que te deja marcado porque sabes que fue real, que todos lo vimos y que no fue producto de la imaginación. Soy enfermera y hace años me tocó cubrir una guardia el 6 de enero en el IMSS durante el turno nocturno. Al llegar me di cuenta que los elevadores estaban ocupados. Uno no funcionaba y en el otro iban a trasladar un cuerpo. Para no llegar tarde, tuve que subir por las escaleras hasta el 4º piso. Iba descansando piso por piso porque la subida era pesada. Cuando llegué al 3er piso, bastante agitada por el apuro, vi a 2 niños de unos 8 y 12 años riéndose en un rincón de las escaleras. Llevaban uniforme quirúrgico azul, como los que usan los camilleros. En ese momento no me pareció raro. Mientras descansaba, pasaron unos internos y nos saludamos. Luego llegó una señora y le comenté, «Uf, qué pesadas están las escaleras, ¿verdad?» Ella solo me miró y subimos juntas. Al comenzar mi turno, mientras revisaba pacientes, me di cuenta que la señora con quien había subido estaba visitando a un familiar. El paciente de al lado necesitaba que lo trasladaran en su cama y, como siempre, no había camilleros disponibles. Entonces dije, abajo acabo de ver unos, y en ese instante me di cuenta de lo imposible que era. Eran niños a esa hora. La señora me miró y le pregunté, ¿usted los vio? Me respondió, para nada, en el piso solo estaba usted. Me puse pálida de verdad. Fui a contarle lo sucedido a un compañero en la central de enfermería. Cuando le describí a los 2 niños, me dejó en shock al decirme, «Ah, ¿ya los viste? Pensé que ya sabías». Hablé con el guardia de seguridad, quien me dijo que era algo normal durante su turno verlos. Incluso me contó que cuando vi a pacientes terminales, estos niños aparecían y les decían que se bajaran de la cama o que dejaran de hacer travesuras. El personal lo atribuía a que los pacientes estaban en agonía. Quiero creer que eran 2 angelitos, almas buenas. Cuando se lo conté a mis amigos, se rieron y nadie me creyó, pero yo sé perfectamente que los vi. No podía ser un sueño porque apenas comenzaba mi turno y había descansado bien ese día. Tengo 2 anécdotas, y la primera es sobre mi abuelita. Mi tío, el mayor de sus hijos, vive con ella en una casa de 2 niveles, un primer piso y una planta baja. Durante casi toda su vida, mi tío ha trabajado turnos muy largos, por lo que mi abuelita solía esperarle la planta baja a pocos metros de la puerta principal, para recibirlo, ofrecerle la cena y luego subir cada quien a descansar. Con el cansancio de las labores del hogar, a menudo se dormitaba esperando a mi tío. Él, al llegar, tenía la costumbre de despertarla poniéndole el dedo índice en la frente. Así era su rutina normal. Pero una noche todo se puso turbio. Mientras dormitaba recostada en su sillón de siempre, ese que está orientado hacia la puerta pero da la espalda a un mueble metálico que usan como anaquel, comenzó a escuchar pequeños ruidos detrás de ella.
Al principio no les dio importancia, siguió tratando de dormir. Los ruidos se convirtieron en risas, risas entre dientes, burlonas. Mi abuela, siendo la señora de carácter que es, lejos de asustarse, le dijo que dejara de bromear, pensando que era mi tío. Le preguntó a qué hora había llegado, pero no obtuvo respuesta. Justo cuando estaba por quedarse dormida de nuevo, sintió un tacto en la frente, igual que cuando mi tío la despertaba con su dedo. Se sobresaltó, abrió los ojos y volvió a decirle que dejara de bromear. Pero entonces las risas se hicieron más fuertes, y ahora sonaban como varias voces riendo. Decidió mantener la calma. ¿Por qué no salió corriendo? Según ella, porque su fe en Dios es más grande que cualquier miedo, y subir al primer piso. Buscó en su mandil la caja de cerillos que siempre llevaba para encender una vela e iluminar la escalera, pero no la encontró. En ese momento escuchó, justo al lado de su oído, el inconfundible sonido de una caja de cerillos siendo agitada, acompañado de aquellas risas. Se persignó y subió la escalera a oscuras. Esa casa nunca me ha dado mala vibra, pero mi abuelita es una mujer profundamente creyente y devota. He escuchado que las personas así suelen ser molestadas por entidades oscuras, y siento que eso fue exactamente lo que pasó esa noche. Siempre pensé que estaba loca porque sentía que alguien me observaba. En alguna ocasión comenté que a veces puedo percibir presencias acompañándome, no siempre, pero sí en ciertos momentos, y por alguna razón puedo distinguir si se trata de un niño, una niña, una mujer o un hombre. No me pregunten cómo, porque la verdad hasta yo misma a veces pienso que tal vez tengo delirios de persecución. El caso es que en una zona específica de mi casa siempre sentía la presencia de un hombre cerca de la ventana. Me incomodaba muchísimo porque percibía con intensidad que me estaba mirando. A veces lo sentía en esa ventana, y en otras ocasiones podía notar claramente a una mujer que me observaba directamente mientras dormía, tanto que me daba miedo abrir los ojos. Lo más extraño ocurrió durante una reunión. La mamá de una amiga me preguntó si podía entrar a mi casa porque sentía algo. Explicó que era vidente o algo por el estilo, una de esas personas que saben de estas cosas. Me dijo que había un hombre en la esquina de la ventana que me vigilaba. Mi mamá se enojó y se incomodó, pensando que la señora estaba loca, pero yo hasta la fecha le creo porque jamás le había contado a nadie sobre eso, y ella describió exactamente lo que yo sentía y el lugar específico. La única vez que había comentado sobre estas sensaciones, nadie me contradijo abiertamente, pero sí noté que me tomaron por loca. Lo curioso es que todas estas experiencias paranormales ocurren cuando estoy completamente sola o cuando todos están dormidos menos yo. La excepción fue cuando mi hermano presenció lo mismo. La luz del cuarto se encendió justo cuando salía, escuchamos claramente el clic del interruptor y solo nos quedamos mirándonos con incredulidad. En ese momento pensé, por fin alguien tiene pruebas de que no estoy loca. Hace años fui de visita a ver unos familiares en Tetela de Ocampo, Puebla. Como sabes, por ahí hay muchos cerros. Estábamos bajando por uno de ellos después de ayudar a subir varias cajas de mangos, y para el regreso tomamos otra ruta porque el camino principal estaba lleno de borregos. Fue entonces cuando vimos a un señor tirado en el suelo. Nos acercamos para ver qué le pasaba, pero de repente se alejó rápidamente de una forma muy extraña. Era como si fuera un bulto oscuro que se movía de manera antinatural. Se escondió detrás de un árbol pequeño, pero lo más raro fue lo que pasó después. De la nada salió un perro gigante, completamente negro, con unos ojos amarillos que cambiaban a rojo. Te juro que ese animal medía como 2 metros de altura. Obviamente nos echamos a correr lo más rápido posible, tratando de no tropezar en el camino. Fue una experiencia súper extraña. La gente del pueblo dice que era un nahual, pero la verdad, quién sabe. Lo que más me intriga es que no había ningún lugar donde esconderse. El terreno estaba completamente despejado y el árbol era demasiado pequeño para ocultar a alguien. Fue como si el señor simplemente desapareciera y en su lugar apareciera esa cosa. Hasta el día de hoy no le encuentro explicación. Nadie me cree lo que viví cuando mi bebé tenía apenas 20 días de nacido. En ese tiempo viví en La Paz,
en un departamento de segundo piso que daba frente a un callejón. Una noche especialmente calurosa, decidí abrir completamente la ventana para poder dormir mejor. Mi bebé se despertó como a las 2:30 de la madrugada y le estaba dando su biberón mientras lo paseaba para que volviera a dormirse. En un momento me quedé parada frente a la ventana. Justo enfrente de mi casa vivía un albañil que tenía apiladas muchas tablas que usaba para los colados. Estaban amontonadas muy alto. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre completamente calvo, extremadamente delgado, con unas piernas desproporcionadamente largas que arrastraba por el suelo. Estaba sentado en lo más alto de la pila de tablas, pero sus piernas llegaban hasta el piso. Las movía lentamente, levantando tierra con ese movimiento, mientras nos miraba fijamente a nosotros. La verdad es que me dio un miedo terrible, porque era imposible que una persona normal pudiera estar sentada ahí. Para que sus pies llegaran al suelo desde esa altura, tendría que medir como mínimo 3 metros. No había forma humana de que alguien pudiera alcanzar ese tamaño. Hasta el día de hoy me estremece recordar esa imagen tan extraña y fuera del normal. Quiero contar esto porque todavía no encuentro explicación. Me sucedió hace 2 meses, en diciembre. Para empezar, mi amiga de la infancia, casi de toda la vida y que además era mi vecina, sufrió un feminicidio. Su muerte fue terrible. Fui la primera en enterarme porque nadie había ido a reconocer su cuerpo y estaban buscando familiares. Esa misma noche, después de recibir la noticia, no podía dormir. Al final me quedé dormida como hasta las 4 de la mañana. A eso de las 6 sonó la alarma de mi hermano y me desperté. Cuando abrí los ojos mirando hacia el techo, había algo negro enorme. No sabía qué era, pero de repente cayó sobre mí. Sentí como la cama se hundía con todo en mi cuerpo. En mi cuello, por un lado, sentí algo pesado que me apretaba. Todo mi cuerpo ardía como si tuviera fuego encima. No podía voltear ni respirar bien. En ese momento comenzó a venir un olor horrible a sangre, y escuché claramente como alguien gritaba en mi oído violador. Justo entonces volvió a sonar la alarma de mi hermano. Poco a poco sentí que ese peso encima de mí se iba quitando. El olor desapareció, y cuando pude reaccionar, el cuarto estaba completamente iluminado. Revisé la hora y solo habían pasado 5 minutos. Todo fue demasiado extraño. Ese mismo día, mi mamá me contó que había soñado con mi amiga. Me dijo que en su sueño a veces me veía a mí y luego a ella. Se confundía y no sabía quién de las dos estaba parada frente a ella. Lo más raro es que yo no le había contado lo que me pasó esa madrugada, ya que mi familia no son muy creyentes de lo paranormal. 2 días después, todavía sentía dolor en el cuello. Fue cuando nos enteramos que efectivamente había sido violada antes de morir. Hay incluso un video en TikTok de la noticia donde se la ve cuando la encontraron y claramente se escucha su voz pidiendo ayuda. Esto me pasó cuando vivía con una tía. Una noche salí. Como saben, por donde ella vive las calles son puras subidas y bajadas. Mientras iba subiendo acompañada de 2 perros, vi de frente un bulto blanco que pasó directo hacia un lote baldío. Los perros empezaron a ladrar como locos y mejor decidí regresarme. Ya estando en casa, me senté afuera cuando llegó mi primo y empezamos a platicar. En ese momento no le había contado nada de lo que había visto. Más tarde llegó un amigo que venía precisamente de arriba, de donde yo había bajado antes, y me preguntó por qué no lo había alcanzado. Le dije que simplemente no me habían dado ganas de seguir. Él se metió a la casa y minutos después escuchamos como si alguien estuviera pateando un bote en el patio. Nos asomamos pero no había absolutamente nada, así que decidimos entrar. Estábamos todos platicando en la cocina cuando empezamos a escuchar ruidos en la ventana. Había un candado colgado y se movía solo. Los demás decían que era el aire, pero el movimiento no era como cuando sopla el viento, sino como si algo lo estuviera golpeando contra la ventana, aunque no se veía nada. En eso, cuando me disponía a tomar un vaso de los que estaban sobre la mesa junto a la ventana, vi una mano pequeña que movía el candado que colgaba de la reja. Al mirar mejor, vi cómo esa figura se iba levantando. Era una niña pálida con el cabello largo. Del susto aventé el vaso y salí corriendo. Mi primo me alcanzó y me preguntó qué pasaba. Yo solo gritaba.
La niña, la niña está en la ventana. Pero cuando voltearon, ya no había nada. Días después, salí a recoger ropa tendida y la volví a ver. Esta vez le menté a la madre y le grité que se fuera de una vez. Todos me dicen que estoy loco, pero esto realmente me pasó. Cuando era niño, por allá del 2009, recuerdo claramente que estaba viendo la tele con mi familia por la noche. En el Canal 5 pasaron un comercial de iCarly donde decían que si encontrabas un cupón, no recuerdo exactamente qué era, podías conocer al elenco completo de iCarly en persona, viajando a Estados Unidos para conocer a Spencer, Sam y Freddy. Lo más extraño es que hasta el día de hoy, en 2025, nunca he podido encontrar ese comercial de nuevo. Y hay algo que no me cuadra. ¿Cómo iban a mandar a un menor con su familia a Estados Unidos si no tenían visa? Porque al menos aquí en México, para esa época, y sigue siendo así, era y es muy difícil que te aprueben una visa. Es algo que siempre me ha dejado pensando. ¿Realmente existió ese comercial o fue algo que imaginé? Pero juro que lo vi junto con mi familia. Ojalá alguien más lo recuerde y me pueda ayudar a resolver este misterio. Tengo una historia sobre mi abuelita materna que nunca olvidaré. Ella vivía en un ranchito de Michoacán, un lugar que siempre ha estado lleno de historias extrañas, aunque yo pensaba que eran solo cuentos para asustar a la gente. La verdad es que me encantaba ir de vacaciones con ellos. La comida, el clima y todo era tan diferente a lo que vivía en la ciudad. Recuerdo especialmente un viaje en diciembre, cuando todavía vivía mi abuelito, lo que hacía la visita aún más especial. Después de unos días allí, me tocaba dormir con mi mamá porque la familia era grande y teníamos que compartir camas. Siempre me daba miedo ir al baño de noche porque quedaba lejos de las habitaciones y había que caminar en completa oscuridad, así que normalmente usábamos un balde, solo para lo urgente. Pero esa noche en particular no lo habíamos puesto, así que tuve que armarme el valor para salir. Cuando salí del cuarto, vi a mi abuelita sentada en su máquina de coser en una pequeña casita de adobe que quedaba justo frente a las habitaciones. No me pareció raro, porque las abuelitas suelen madrugar mucho, y más cuando tenían visita, ya que normalmente iba al molino a moler maíz para hacer tortillas a mano. Lo curioso es que nunca se me ocurrió ver qué hora era, aunque todavía estaba completamente oscuro. Hice lo que tenía que hacer, regresé y ella seguía allí cosiendo. Le dije que me iba a dormir en el sofá que estaba fuera de las habitaciones para que me despertara y así poder acompañarla al molino. Me quedé dormido, pero nunca me despertó. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos, seguía en el sofá y me enojé porque no me había llamado. Pero cuando la vi salir de la cocina y le reclamé, su respuesta me dejó helado. Me dijo que nunca le había dicho nada sobre acompañarla, y lo más escalofriante, que ella no había estado cosiendo esa noche, que había dormido toda la madrugada. Además, ese día no fue a moler maíz porque todavía tenía muchas tortillas de días anteriores. Quedé aterrorizado. Desde entonces, cada noche me daba miedo que volviera a pasar algo así, o que mi imaginación empezara a jugarme malas pasadas. Tiempo después, cuando mi abuelito falleció y ella se vino a vivir a la ciudad, nos contaba cosas que nos ponían los pelos de punta. Vino tu papá, mi abuelito, a visitarme, decía. Se sentó aquí conmigo y estuvimos platicando. Me dio mucho gusto verlo. Me van a decir que estoy loca, pero desde la ventana de mi casa se puede ver hasta el fondo un conjunto de lomas donde, a lo lejos, solo se distingue una solitaria casa. Detrás de esa zona hay un basurero. Yo suelo sentarme justo en esa ventana cuando hay buena luz natural para depilarme las cejas, porque ahí se ven todos los pelitos con mucha claridad. Pero aquí viene lo extraño. Mientras me miraba al espejo arrancándome los vellos de las cejas, noté que algo se movía al fondo. Me concentré mejor y pude distinguir una silueta humana que cargaba algo parecido a un palo, pero caminaba de manera muy pesada. Al principio pensé, debe ser una persona normal, pero algo no me cuadraba. Entonces me di cuenta de algo que me heló la sangre. Esa figura tenía el mismo tamaño que el árbol hacia el que se dirigía. Ese árbol, visto desde mi casa, es claramente más alto que la vivienda que está frente a él.
Calculé que la silueta debía medir al menos 3 metros o más. Del susto, grité, ¡qué tiro! Aquí en Ecuador es como decir, ¿qué diablos acaba de pasar? Mi hermana, que estaba cerca, solo me dijo, ¿estás loca o qué? Pero tiempo después, cuando volvimos a hablar del tema, me confesó que ella también lo había visto alguna vez, aunque prefiere pensar que fue solo un efecto visual causado por la distancia. No sé cómo explicar lo que vi, pero cuando vivía en casa de mis abuelos en Monterrey, donde aún viven, ocurrió algo que nunca olvidaré. Ellos dormían en cuartos separados y casi nunca entrábamos al de mi abuelo porque siempre me daba un poco de miedo. Su habitación tenía una ventana que daba al pasillo que conducía al patio. Tendría unos 9 años cuando juré haber visto algo que me dejó helada, la cara de un chango asomándose por esa ventana. Le conté a mi familia, pero nunca supimos qué pudo ser. Años después, mi hermana me confirmó que ella también lo había visto y que pensaba que era la única que lo había notado. En esa casa siempre han pasado cosas extrañas, aunque antes no les poníamos mucha atención. Ahora que lo pienso, eran muchas las situaciones paranormales que ocurrían. De hecho, mi otra hermana que actualmente vive con ellos me cuenta que todavía se ven y escuchan cosas que dan miedo. Desde sombras que se mueven solas hasta ruidos que no tienen explicación. Lo del chango en la ventana solo fue una de tantas experiencias raras que hemos vivido en esa casa. Una noche, estaba sentada en el suelo de la sala de mi casa viendo la televisión. Mi hermana entró por la puerta amarilla para avisarme que iba a bañarse. Al rato, vi claramente como algo alto pasaba frente a mí. Asumí que era ella y le dije, si ya no vas a volver, cierra la puerta. Seguí viendo la tele, pero nunca escuché el ruido de la puerta al cerrarse, y como es de fierro, siempre hace ruido. Minutos después, mi hermana salió del baño y se recostó en el marco rojo que divide la cocina de la sala. Al verla, le pregunté si no había salido antes, y me dijo que no, que apenas terminaba de bañarse. Le conté lo que había visto, y ella me lo confirmó de nuevo. Después de reflexionar y escuchar muchos podcasts paranormales, estoy segura de que lo que vi era demasiado alto para ser humano, con una figura humanoide, y probablemente era un descarnado. Recuerdo que tenía piel, pero no ojos, solo se le marcaban las cuencas vacías. Para que se entienda mejor, hice un minimapa mental de lo sucedido. Esa cosa que vi cruzó desde la puerta del cuarto 2 hasta la salida de la casa, la puerta amarilla. No fue algo que viera, pero cuando tenía unos 12 o 13 años, viví algo muy extraño. Se me perdió un arete y lo encontré 5 meses después, colocado sobre una blusa que acababa de dejar en la cama. A partir de ese momento, comenzaron a desaparecer algunas de mis cosas. Lo raro es que cuando me daba cuenta de que algo faltaba, simplemente pedía en voz alta que me lo devolvieran. Salía de la habitación unos minutos y, al regresar, el objeto perdido aparecía casi a la vista, como si nunca se hubiera ido. Esto siguió pasando hasta que me mudé muy lejos de esa casa. Pero hace unos días ocurrió algo similar. La diferencia fue que esta vez no pedí nada en voz alta. Solo pensé con mucha intensidad en lo urgente que era encontrar lo que había desaparecido. Y apareció igual que antes. Una vez iba caminando con mi mejor amigo por las calles de mi pueblo, algo que hacíamos normalmente. Íbamos platicando tranquilamente cuando decidimos doblar hacia la calle donde vive una amiga. Ese tramo en particular estaba completamente oscuro, ya que no había alumbrado público, y como era tarde, alrededor de las 8:40 de la tarde, la oscuridad se sentía más intensa. Mientras pasábamos por ahí, los dos sentimos algo extraño al mismo tiempo, como esa sensación incómoda cuando sabes que alguien te está mirando. Sin decir nada, volteamos simultáneamente hacia una ventana de la casa de mi amiga, y ahí estaba, algo completamente blanco observándonos. No tenía rasgos definidos, solo era una figura blanca sin rostro. Lo más extraño fue que, en cuanto nuestros ojos se encontraron con eso, lo que fuera que era comenzó a esconderse lentamente, como si se estuviera agachando detrás del marco de la ventana. Al principio pensé que solo yo lo había visto, pero cuando miré a mi amigo,
Su expresión me confirmó que él también lo había visto. Nunca supimos qué fue exactamente, pero la experiencia nos dejó bastante perturbados. Al rato le mandamos mensaje a nuestra amiga para contarle lo sucedido, y nos dijo que no éramos los primeros en comentarle algo así. Según lo que le habían contado, en esa casa había muerto una señora años atrás. Sin embargo, lo que nosotros vimos no se parecía en nada a lo que uno imaginaría que es el espíritu de una anciana. Fue algo completamente distinto, y hasta el día de hoy no encontramos una explicación lógica para lo que vimos esa noche. Esto es lo más paranormal que le ha pasado a mi abuela. Resulta que estaba sentada en el comedor usando su teléfono cuando, de repente, escuchó una voz profunda y rasposa que decía «Ma». Mi mamá es la única que le dice así, pero no estaba en casa en ese momento. Mi abuela cuenta que pausó el teléfono para asegurarse de que no se estaba imaginando cosas, y la voz volvió a llamarla. Esta vez ella respondió «¿Qué pasó, amor?» Y de nuevo escuchó ese «Ma». Escalofriante. Se levantó asustada justo cuando yo salía del baño. Hay que aclarar que yo llevaba mi teléfono con música, así que no escuché nada de esto. Me preguntó si acaso yo la había llamado y le dije que no. Insistió en que revisáramos el cuarto porque la voz venía de ahí. Pero mi hermana estaba durmiendo a oscuras, ya era bastante tarde. Al principio no le creímos, hasta que se puso a llorar de verdad, diciendo que era una voz horrible que nunca había escuchado antes. Al día siguiente, por si acaso, echamos agua bendita por toda la casa. Era el año 2010. Estaba con mis primos jugando en el patio trasero de la casa de mi abuela. Como era de noche, habíamos sacado las hamacas y llevado la televisión afuera para conectar mi PS2. Básicamente, estábamos haciendo una especie de campamento. Éramos 4 en total, y en ese momento yo y uno de mis primos estábamos concentrados jugando. De pronto, los dos apartamos la vista de la pantalla al mismo tiempo y vimos algo en el cielo, no muy por encima del techo. Una nube de color morado oscuro que se movía de manera extraña. Siempre he pensado que menos mal no fui el único en verlo, porque de otra manera nadie me habría creído. Mi primo y yo nos miramos con esa expresión de «¿Estás viendo lo mismo que yo?» Mira esa vaina que pasa allá», me dijo. «¿Lo viste?» Yo le respondí «Sí lo vi. Es algo bien raro». Salimos corriendo hacia la calle para ver mejor, y mi primo mayor incluso se subió al techo, pero dijo que no había nada, que ni siquiera se veía a lo lejos. Pero yo lo recuerdo como si fuera ayer. Una nube morada, no muy alta, más o menos a la altura de un pino grande, moviéndose a una velocidad extraña, como si algo la estuviera impulsando. Y como digo, menos mal que no fui el único que la vio, porque si no, nadie nos habría creído. Hasta el día de hoy, cuando lo recuerdo, me pregunto qué diablos era aquella cosa. Esta fue una de las primeras veces que mis sueños predijeron algo real. Recuerdo que un día me desperté alrededor de las 3 de la madrugada, sobresaltada porque acababa de soñar algo muy vívido. En el sueño, veía a un reportero de Televisa llamado Rolando que iba en un helicóptero, y después lo veía en un carro negro donde sufría un accidente y fallecía. Cuando abrí los ojos, todo estaba oscuro y me sentí realmente asustada. Después de un rato, logré volver a dormirme, pero la sorpresa llegó más tarde, cuando en el noticiero de las 7 de la mañana dieron la noticia. Ese mismo reportero había muerto en un accidente aproximadamente 2 o 2 horas y media antes, justo como lo había soñado. El detalle que me heló la sangre fue que mencionaron que el otro vehículo involucrado era, efectivamente, un carro negro. Se lo conté a mi mamá y a mi hermano, pero nunca me creyeron. Insistieron en que debía haber escuchado la noticia entre sueños y por eso pensé que lo había soñado antes. Pero hay algo curioso. Siempre que tengo estos sueños premonitorios, me despierto entre las 3 y las 3:30 de la madrugada. No sé por qué. Esto no ha sido el único caso. He tenido varios sueños que después se han cumplido, y uno en particular se hizo realidad exactamente como lo soñé, al pie de la letra. Es algo que todavía no logro explicar, pero sé que es real. Una vez en mi trabajo me tocó presenciar algo realmente extraño.
unas luces inexplicables y algo más. Hace un par de años trabajaba como velador en un relleno sanitario, vertedero o basurero. Como la recolección de basura se hace de noche, los camiones llegan a descargar en ese horario. El lugar está ubicado en un cerro, con buena vista hacia la carretera y un par de pueblitos cercanos. Para llegar, hay que tomar una brecha sin iluminación. Esa noche en particular, un operador de maquinaria pesada no llegaba a su turno. Mi compañero y yo lo esperábamos, pero pasaron las 11 de la noche, las 12 de la noche, la 1 de la madrugada. Y nada. De repente, mi compañero me señaló una luz estática a mitad de la brecha. Era blanca con tonos amarillos, demasiado brillante para ser un foco normal. Traté de darle una explicación lógica, sugiriendo que quizá era un faro de algún ranchito cercano, aunque nunca antes habíamos visto algo así. Lo raro es que, noche tras noche, pasamos por ahí y jamás volvimos a ver esa luz. Minutos después, mi compañero notó que la luz había desaparecido y que ahora había alguien caminando por la brecha. Yo, tratando de calmarme, dije, debe ser el operador. Me asomé y efectivamente, algo se acercaba. Llevaba lo que parecía nuestro uniforme, con cintas reflejantes en el pantalón y la chamarra, pero la oscuridad no permitía distinguir bien. Sin embargo, por alguna razón que aún no entiendo, algo dentro de mí me alertó. No es alguien, es algo. El miedo que sentí en ese momento fue indescriptible. No quería que esa cosa se acercara. Instintivamente, lo asocié con la luz que habíamos visto antes, como si estuvieran conectados. Antes de que pudiera procesarlo mejor, mi compañero señaló otra luz, esta vez roja. De nuevo, intenté racionalizarlo. Quizá es un camión en la carretera. Pero esta luz no se movía como un vehículo. De pronto, cruzó de un lado a otro de la carretera en segundos, como si atravesara hectáreas de huertas de aguacate a una velocidad imposible. Pensé en un dron, pero ¿uno tan rápido y grande? La luz hizo movimientos erráticos antes de perderse entre los cerros cercanos a un volcán. Esa noche quedamos profundamente asustados. No era el hecho de estar solos en medio del cerro lo que más nos perturbó, sino lo que vimos. Fue algo que desafió toda lógica, algo para lo que la mente humana no está preparada. He tenido muchos encuentros extraños trabajando de noche, pero ese algo fue lo que más terror me provocó. Algunos lo atribuirán a ovnis, otros buscarán explicaciones racionales, pero lo que sé es que esa experiencia me hizo cuestionar muchas cosas. He tenido varios encuentros con personas que ya no pertenecen a este mundo. Las noches que salgo de fiesta, cuando todos ya están alcoholizados y se van en sus coches o taxis, a mí me toca caminar de regreso a casa. El camino pasa junto al cementerio y ya entrada la madrugada suelo tomar un atajo que cruza por dentro del camposanto. Siempre, justo en el centro del cementerio, noto la presencia de personas, o al menos de lo que parecen personas, pero desprenden una energía tan pesada, tan terrorífica, que no hay duda de que no son seres como nosotros. Hay algo en su aura que te hiela la sangre. Lo curioso es cómo cambia la energía según las fechas. Los días 30 y 31 de octubre, la vibra es especialmente densa y opresiva. Sin embargo, cuando llegan el 1 y 2 de noviembre, todo cambia radicalmente. La atmósfera se transforma por completo, como si de pronto el lugar estuviera lleno de paz en lugar de esa sensación de angustia que predomina el resto del año. Cuando era pequeño, recuerdo que estaba de compras en lo que aquí en México llamamos parisina, una tienda donde venden todo tipo de telas para cobijas, manteles, sábanas y cosas por el estilo. Me encantaba explorar por mi cuenta y a veces hasta jugar entre los rollos de tela. Un día, mientras me divertía, asomé la cabeza entre dos telas. De pronto, vi algo que no debería estar ahí. Un lugar que se parecía mucho a una especie de alcantarillas, con múltiples pasillos que se extendían en distintas direcciones. No era exactamente igual a la imagen que encontré después en Google, pero la similitud era inquietante. Estoy seguro de que no estaba soñando, porque días más tarde soñé con ese mismo lugar. En el sueño, podía escuchar pasos que venían de todos esos túneles, como si algo o alguien
estuviera corriendo dentro de ellos. Años después, cuando se popularizaron los backrooms, no pude evitar recordar esa experiencia. Era como si, de niño, hubiera vislumbrado por un instante un lugar que no pertenecía a este mundo. Esa vez vi a un hombre con sombrero y a la famosa mano peluda. Fue durante la cuarentena, cuando estaba en secundaria y teníamos clases en línea. Yo era del turno de la tarde. Para mis tareas usaba un escritorio que tenía justo frente a una ventana, con la puerta de mi cuarto a la derecha y más allá, la puerta principal de la casa. Como vivimos en un segundo piso, es normal ver a mis familiares subir las escaleras pasando frente a mi ventana antes de entrar. Ese día en particular, eran como las 8 de la noche y creía estar solo en casa. De pronto vi subir por las escaleras a un hombre alto y delgado con sombrero. Como ya estaba oscuro, solo distinguí su silueta y pensé que era mi abuelo. Minutos después escuché que tocaba a mi puerta. Fui a abrir y alguien susurró mi nombre. ¿Qué pasó, abuelo?, pregunté mientras abría, pero no había nadie. Asomé por el balcón y revisé las escaleras completamente vacías. Un escalofrío me recorrió la espalda y entré rápidamente a mi cuarto. En ese momento le escribí a mi mejor amiga para contarle lo sucedido. Justo cuando terminaba de escribir, tocaron de nuevo y la puerta se abrió sola. Por el rabillo del ojo vi cómo entraba una mano peluda, con 5 garras afiladas y un vello parecido al de una tarántula. Quedé paralizado. No podía moverme excepto los dedos y la cabeza. A duras penas logré escribirle a mi amiga lo que estaba pasando. Sentía claramente que esa cosa estaba justo detrás de mí. Aunque solo duró un minuto, para mí fue una eternidad. Cuando finalmente recuperé el movimiento, salté de la silla y me refugié en la esquina del cuarto, cerca de mi cama, sin quitar la vista de la puerta. Tomé el teléfono y marqué al fijo de abajo. Mi abuelo subió de inmediato. Al contarle lo ocurrido, solo se rió y me dijo que me calmara, que debió ser mi imaginación. Aún así, se quedó conmigo hasta que terminé mis tareas. Hasta el día de hoy mantengo que lo que vi esa noche fue completamente real. Esas dos figuras, el hombre del sombrero y la mano peluda, quedaron grabadas en mi memoria. Una vez iba en mi bicicleta como a la 1 de la madrugada, escuchando música con audífonos. De repente escuché un grito tan fuerte que logró sobresalir aunque tenía el volumen al máximo. Cuando levanté la vista al cielo, vi la silueta de un ave enorme, algo que me asustó muchísimo. Lo único que hice fue pedalear más rápido para alejarme de ahí. Tiempo después, cuando escuché historias sobre el hombre polilla, me sorprendió lo similares que eran a lo que yo había vivido esa noche. La descripción de esa criatura coincidía perfectamente con lo que había visto volando sobre mí en la oscuridad. Vi un ovni, y lo peor fue que mi novio no lo vio. Resulta que me quedé a dormir en casa de mi hermana mientras ella estaba de viaje, cuidando su hogar. Como la casa estaría sola, invité a mi pareja para pasar tiempo juntos, no solo para hacer travesuras, sino para disfrutar nuestra compañía. Nos desvelamos viendo películas hasta cerca de las 3 de la mañana. Como hacía mucho calor, mi novio sugirió, ¿qué tal si salimos un rato al patio? Acepté, y mientras él se sentaba, yo me quedé de pie mirando el cielo nocturno. De repente, vi un objeto grande y redondo pasar cerca de la casa. No era tan enorme como un avión, pero sí lo suficiente como para darme cuenta de que era una maldita nave alienígena redonda. El objeto desapareció de vista tras pasar por detrás de un árbol grande y las casas de enfrente. Le grité a mi novio, «No mames, mira, mira», pero él no reaccionó. No vio absolutamente nada. Y después me trató como si estuviera loca o inventando cosas. Ahora, esa imagen queda solo en mi memoria, sin nadie más que pueda confirmar lo que vi esa noche. Cuando era niña, fui al rancho donde vivía mi abuelo. Él tenía varias parcelas y esa vez nos mandaron a mi papá, a mi tío, a mi primo y a mí a cuidarlas. Una noche, mi primo y yo decidimos explorar las parcelas. Llegamos a una zona donde casi no se veía nada. El cielo estaba completamente nublado y la oscuridad era total. De pronto,
A lo lejos, en una loma, vimos una luz intensamente brillante acompañada de otras luces más pequeñas, pero igual de luminosas. Esas luces no parecían ser de este mundo. Mientras nos acercábamos, el resplandor se hacía más fuerte. Cuando finalmente llegamos al lugar, vimos algo que nos paralizó. Una especie de araña gigantesca posada sobre un árbol, que nos observaba fijamente con sus múltiples ojos brillantes. El ser bajó del árbol con movimientos rápidos y torpes, intentando atraparnos. Corrimos como nunca en nuestras vidas, con el corazón a punto de estallar. Al regresar, le contamos a mi papá y a mi tío lo sucedido, pero como era de esperarse, no nos creyeron. Hasta el día de hoy, cuando contamos esta historia, la gente piensa que es inventada o exagerada. Pero nosotros sabemos lo que vimos esa noche en el rancho de mi abuelo, algo que jamás podremos olvidar. La verdad nunca lo había contado porque no tengo pruebas y sé que nadie me creerá. Por eso mismo me lo guardé. Pero una vez en el trabajo me pasó algo que nunca olvidaré. Estaba con dos compañeros que me daban instrucciones sobre lo que haríamos ese día. En un momento, ellos se pusieron a platicar frente a mí mientras yo miraba hacia el shop, el lugar donde guardamos las cosas de la compañía. De repente, mientras observaba el shop, vi cómo se abrió algo que solo puedo describir como un portal. No sé cómo explicarlo, pero era de un azul galáctico, intenso y brillante. Todo duró apenas unos segundos. Volteé hacia mis compañeros, dudando si decirles lo que acababa de ver, pero sentí un miedo inexplicable. Cuando miré de nuevo hacia el shop, el portal estaba desapareciendo, como si se desvaneciera en el aire. Jamás me había pasado algo así. Quedé completamente asombrado, sin palabras, y hasta el día de hoy no sé qué fue exactamente lo que vi. He visto muchas cosas en mi vida, pero hay algo que nunca podré olvidar. Fue cuando vi a una niña parada en la ventana, mirando fijamente hacia adentro de la casa. Vivo en una casa de 2 pisos, pero la escalera está por fuera. Hay un descanso en el que entras, y si giras a la derecha, hay un pasillo largo. Ese día, yo estaba sentado en el comedor. Justo enfrente de mí había un sillón individual, donde mis hermanos estaban jugando. En un momento, sin razón aparente, volteé hacia la ventana, y ahí estaba ella. Era una niña de piel completamente pálida, casi blanca como la tiza. Sus ojeras eran profundas y oscuras, y tenía la boca abierta, como si estuviera gritando en silencio. Su cabello era largo y negro, tan lacio que parecía pintado. Lo más raro es que, cuando la vi por primera vez, no sentí miedo. Pensé que podría ser alguien de mi familia que vivía en el primer piso. Pero entonces, ella volteó y me miró directamente a los ojos. En ese instante, todo cambió. La niña se giró lentamente y comenzó a deslizarse hacia el pasillo, como si flotara. Chocó contra la pared y simplemente desapareció. Solo entonces me di cuenta de lo que había pasado. No era una persona normal. Había estado observando a mis hermanos jugar en el sillón, sin hacer ningún ruido, sin mover un músculo. Hasta hoy, no sé qué era esa niña. Era época de pandemia y estaba en mi cuarto tomando clases en línea. Un profesor no se conectaría en las siguientes 2 horas, así que decidí jugar Call of Duty en mi celular. Acomodé la silla de mi escritorio pegada a la cama para poner las piernas cómodamente, pero quedé de espaldas a la puerta. Mientras jugaba, escuché claramente cómo se abrió la puerta. ¿Qué pasó? Estoy jugando. ¿Qué necesitas? Pregunté sin voltear. No hubo respuesta. Insistí. Javier, si no quieres nada, cierra la puerta. El silencio continuó. Seguí jugando sin darle importancia, sin voltear a ver. Un minuto después escuché cómo la puerta se cerraba. Al terminar mi partida, fui al cuarto de mi hermano para preguntarle qué quería, pero no estaba. Bajé las escaleras y encontré a mi mamá. ¿Fuiste a mi cuarto hace rato?, le pregunté. No, respondió. ¿Y Javier? Salió hace 1 hora a apagar la luz y el internet. Me dijo, solo vivimos los 3 en esta casa. Hasta el día de hoy no sé quién abrió esa puerta ni con quién estaba hablando. Pero estoy completamente segura de que alguien la abrió.
Lo escuché con toda claridad, y también escuché cuando la cerraron. Mi madre enfermó de COVID y llevaba más de 15 días hospitalizada, ya intubada y con respirador. Todos los días le rogaba a Dios que la sanara, pero llegó un momento en que ya no pude más. Le pedí con toda mi alma que, si no estaba en sus planes salvarla, al menos me diera la fuerza necesaria para sobrellevar lo que vendría y poder seguir viviendo sin ella. Le dije que estaba bien, que la dejaba ir, pero que por favor no me abandonara por completo. Justo cuando terminé de decir esto, sentí un suspiro profundo cerca de mí. Esa misma noche, a las 6 de la mañana, mi mamá falleció. El médico nos había dejado un mensaje para que fuéramos al hospital, pero ya era tarde. Muchos podrán no creerlo, pero estoy seguro de que aquel suspiro fue una respuesta. Todo coincidió de manera inexplicable. Después de recoger sus cenizas, las llevé a casa. Al día siguiente las llevaríamos al panteón, pero esa noche las dejamos sobre la mesa de la sala. Cuando todos nos fuimos a dormir, dejé la puerta de mi cuarto entreabierta. Desde mi cama empecé a ver una luz blanca brillando en la sala. Al principio pensé que sería mi papá, que tal vez estaba ahí con las cenizas y había encendido la linterna de su celular. Quise levantarme a comprobarlo, pero algo me lo impidió. Sentí un miedo paralizante ante la posibilidad de descubrir que no era él, sino algo más. No pude moverme. A la mañana siguiente le pregunté a mi padre si había estado en la sala durante la noche y me dijo que no, que él había dormido todo el tiempo. Nunca pude confirmar que fue esa luz blanca que vi, pero en mi corazón sé que era algo más, algo que quizás venía a recordarme que no estaba sola. Tuve un encuentro con un nahual. Iba caminando de regreso del trabajo hacia mi casa, que está en medio del campo. En ese entonces no había ni un solo poste de luz funcionando, así que traía mi linterna para iluminar el camino. Mi casa es la última de la zona. Después solo hay terrenos vacíos y el camino se convierte en pura terracería. Mientras avanzaba, vi a unos 100 metros adelante a una persona que iba subiendo hacia los terrenos. No le presté mucha atención. Pensé que podría ser alguien que iba a revisar su cosecha, ya que apenas eran como las 8 de la noche. Aquí viene lo extraño. Aunque yo alumbraba con mi linterna, nunca logré distinguir ropa o detalles de la persona. Solo veía una silueta completamente oscura. Supuse que sería por la poca luz, pero entonces sucedió algo que me heló la sangre. La silueta comenzó a deformarse, inclinándose hasta tomar claramente la forma de un perro. El susto fue tan grande que, afortunadamente, ya estaba a pocos metros de mi puerta, así que corrí lo más rápido que pude. Abrí y me metí a la casa casi sin respirar. Mi mamá justo iba saliendo a recibirme y le conté lo sucedido. Al principio pensó que le estaba haciendo una broma, pero cuando vio lo genuinamente asustada que estaba, me creyó. No era para menos. Ya hemos tenido varias experiencias paranormales en casa. Esto nos recordó mucho lo que nos pasaba cuando recién nos mudamos. Todos en la familia veían aparecer un perro negro dentro de la casa. Al principio pensábamos que sería algún perro callejero que se colaba, pero seguía apareciendo incluso cuando teníamos todas las puertas cerradas con seguro. Hace poco me encontré con un video bastante extraño en Facebook. Era una grabación de cámara de seguridad donde se veían dos hombres tomando cervezas, aparentemente ya muy entrada la noche. De repente, detrás de ellos, como a unos 5 metros, apareció la silueta de una criatura medio humanoide. Se parecía mucho al alienígena final de la película Alien, Romulus, alargada, extremadamente delgada y con una piel pálida que casi brillaba en la oscuridad. En el vídeo, los hombres salen corriendo asustados mientras la criatura se acerca lentamente. Pero lo más raro es que, al igual que apareció, la cosa también desapareció rápidamente, como si hubiera decidido huir. Cuando vi el vídeo ya era muy tarde y tenía cosas que hacer en casa, así que decidí guardar la publicación para verla con más calma después. Para mi completa sorpresa, al día siguiente la publicación había desaparecido. No estaba en mis guardados, ni parecía que simplemente hubieran borrado el post original. Lo busqué muchas veces, usando distintas palabras clave, pero nunca más volví a encontrarlo.
Todo me resulta tremendamente sospechoso. El video parecía ser una evidencia muy clara, real y bien documentada de una criatura extraña. Y ahora, misteriosamente, alguien se encargó de eliminarlo completamente de Internet. No sé qué pensar, pero estoy seguro de que lo que vi era auténtico y que por alguna razón no quieren que ese material circule. Tenía unos 6 o 7 años cuando pasé unos días en casa de mi abuela. Ella vive en una zona que no está completamente urbanizada, así que todavía hay campos y terrenos sin construir alrededor. Ese día en particular, me quedé solo con mi abuela. Como ya empezaba a anochecer, le dije que iba a asomarme para ver si se veían las luciérnagas. Subí las escaleras que dan hacia el campo y me senté en los escalones a esperar. Estaba ahí, mirando tranquilamente el paisaje y el cielo, cuando de repente vi algo que me dejó helado. Una bola de fuego salió disparada de entre los árboles y se perdió entre las casas que estaban más lejos. El susto fue tan grande que me paralicé por un segundo, pero luego reaccioné y corrí directo a la cocina, donde estaba mi abuela. Nunca supe qué fue exactamente lo que vi. Cuando se lo conté a mi familia, nadie me creyó. Sin embargo, en otras conversaciones escuché comentar que, según las creencias de la zona, si ves bolas de fuego caer del cielo, podrían ser brujas o incluso una señal de que hay un tesoro enterrado en ese lugar. Hasta el día de hoy, cada vez que voy a visitar a mi abuela, paso por el mismo sitio donde vi salir aquella bola de fuego. Nunca he vuelto a ver nada parecido, pero tampoco he podido olvidar lo que ocurrió esa noche. Vivía en un departamento donde, desde que llegué, se sentía un ambiente pesado. Rara vez lograba dormir toda la noche sin despertarme. En 3 ocasiones distintas, mi perrita se metió en el closet sin razón aparente y se negaba a salir. Muchas noches, cuando despertaba a altas horas, sentía una presencia extraña. Una de esas veces, todavía medio dormida, escuché que tocaba la puerta de mi habitación. Como vivía sola, fue particularmente aterrador. Casi sin darme cuenta, respondí, pero de inmediato reaccioné y dije en voz alta, no le permito entrar. Pasaron los días y tuve una pesadilla que nunca olvidaré. No estoy segura de qué era exactamente, pero soñé con algo parecido a un Belcebú o algún demonio que me observaba desde la esquina del cuarto mientras yo estaba en la cama, paralizada. Desperté con un miedo indescriptible, tanto que ni siquiera quería abrir los ojos. Me puse a rezar con todas mis fuerzas, pidiéndole a Dios protección. Cuando llegó el Día de Muertos, el barrio entero tenía una vibra extraña y opresiva. Coloqué veladoras en mi altar, otras para las ánimas en pena y una especial para limpiar la energía de la casa. Comencé a ir a misa con más frecuencia y a fortalecer mi conexión con Dios. La verdad es que la energía del lugar mejoró notablemente, pero aún así decidí mudarme. Recuerdo cuando fui a visitar a mi tío en otro estado. Su casa estaba en una pequeña comunidad en medio de un gran campo, todo muy humilde. Las carreteras no eran las mejores, más bien eran como caminos junto a peñascos. Había muchos árboles que crecían en la base de esos peñascos, y desde la carretera se podía ver claramente las copas de los árboles. Iba mirando el paisaje mientras escuchaba música, cuando de repente vi algo que me dejó helado. Juro que vi un caballo en uno de los árboles. Se lo dije a mis padres, pero no me hicieron mucho caso porque tenían que estar pendientes del camino. Lo más raro fue que mientras nos alejábamos, yo seguía viendo claramente al caballo allí, quieto entre las ramas del árbol. Una vez nos dejaron solos a mi hermano y a mí en casa. Tendríamos unos 13 o 14 años en ese entonces. Mi papá se había ido a trabajar alrededor de las 2 de la tarde y mi mamá llegaba del trabajo como a las 5:30. Por esos días teníamos un sistema de turnos para limpiar y le tocaba a mi hermano lavar los trastes. Yo estaba acostada en mi cuarto cuando dejé de escuchar el ruido de los platos. Pensé que mi hermano había salido a jugar con el perro, pero cuando salí del cuarto lo vi agachado, moviéndose en silencio hacia la barra de la cocina. Le pregunté qué estaba haciendo y se enderezó de golpe. Sorprendido, me explicó que había visto a alguien agacharse y pensó que era yo porque la persona tenía cabello largo. Pero cuando miró bien,
no había nadie allí. Hasta el día de hoy, cuando le pregunto sobre ese momento, dice que no lo recuerda bien. En otra ocasión, cuando me tocaba limpiarme, tenía música sonando en mi cuarto mientras lavaba. Mi mamá estaba trabajando fuera de casa. Entré al cuarto para bajarle el volumen y de repente escuché un chistido que venía de la ventana. Me asusté mucho, pensando que era mi hermano jugándome una broma. Corrí a buscarlo, pero cuando los dos volvimos al cuarto, el chistido se repitió. Nos dio tanto miedo que dejé de lavar y esperamos juntos hasta que llegó mi mamá. Cuando le contamos lo sucedido, no nos creyó. Cuando tenía 14 años, una noche me quedé con nuestra niñera. En esa época, mi mamá y mi abuela solían salir por las noches a bailar a salones donde tocaban grupos locales. Esa noche en particular, como a la 1 o 2 de la madrugada, estaba acostada en la cama hablando con la niñera cuando de repente escuchamos que tocaron la puerta. Al principio pensé que sería mi mamá que había regresado temprano. La puerta tenía una ventana grande, pero siempre estaba cubierta con una cortina. Cuando escuché los golpes, me acerqué para mirar por la ventana y ver si efectivamente era ella. Lo que vi me dejó helado. Juro por mi vida que era una mujer joven, de unos 20 a 25 años, con la piel extremadamente pálida y vestida completamente de blanco con un vestido largo. Primera historia. Cuando tenía 7 años, una madrugada como a las 4, me desperté con mucha sed. Fui a la cocina a tomar agua, pero por alguna razón decidí salir al patio donde estaba estacionado el auto de mi padre. Me quedé parado ahí un buen rato, viendo mi reflejo en las ventanas del coche, cuando de repente apareció una mano que me hacía señas para que me acercara al interior del vehículo. El miedo me paralizó por completo, y cuando reaccioné, corrí de vuelta a la casa, cerré la puerta con todo y me metí a mi cuarto. Esta fue una de mis primeras experiencias paranormales. Segunda historia. Esto me pasó con mis amigos cuando regresábamos de la universidad. Íbamos 6 en el carro, 3 adelante y 3 atrás. Pasamos por una avenida principal con mucho tráfico, y de la nada, los que íbamos al frente vimos a un señor aparecer en medio de la calle. Era imposible que hubiera salido de un auto a esa velocidad, pero ahí estaba, caminando como si nada. Lo más raro es que no venía del otro lado de la avenida, y al parecer solo nosotros 3 lo vimos. Los de atrás no notaron nada. El señor empezó a correr, y nosotros, impulsados por la curiosidad y el asombro, lo seguimos. Lo perseguimos precisamente porque había aparecido de la nada, sin explicación. Al final lo perdimos de vista, y cuando se lo contamos a los demás, no nos creyeron. Pero los 3 que lo vimos estábamos seguros. No había forma de que hubiera salido de un auto sin que lo notáramos. Desde diferentes ángulos, habríamos visto si alguna puerta se abría, pero no pasó nada. Una noche me sentí extrañamente angustiada. Intenté dormirme como a las 11:05 de la noche, pero lo que viví después fue aterrador. La gente a la que se lo he contado dice que se me subió el muerto, pero lo que sentí fue demasiado real. Mientras estaba en ese estado, vi a mi esposo en la cocina, pero no estaba solo. Había alguien más con él. De repente, sentí que no podía despertarme. Estaba consciente de que estaba dormida, pero sentía con total claridad que mi esposo intentaba asfixiarme, presionando sus manos contra mi nariz. Esa sensación de estar entre la vida y la muerte fue horrible, como si estuviera en un limbo. Escuchaba un zumbido constante en mis oídos y mi cabeza se sentía extraña, como cuando le desmayas o, bueno, como imagino que debe sentirse morir. Intentaba con todas mis fuerzas quitar sus manos de mi cara, pero mi cuerpo no respondía. No podía despertar ni moverme. Justo cuando la situación se volvía insoportable, escuché un portazo fuerte que me sacó bruscamente de ese estado. Era mi esposo entrando a la habitación. Cuando revisé la hora, apenas eran las 11:20 de la noche. Solo habían pasado 15 minutos desde que me acosté, pero para mí fue una eternidad. Esa madrugada no podía conciliar el sueño. Me sentía inquieta y agitada. En un descuido, sentí como si me hubiera caído de la cama.
Al incorporarme, me llevé el susto de mi vida. Allí estaba yo, acostada y dormida en la cama junto a mi hermana. En ese tiempo compartíamos cama y podía verla profundamente dormida. Al principio pensé que era un sueño extraño, hasta que noté algo a los pies de la cama. Una presencia oscura intentaba meterse en mi cuerpo dormido. Pasé lo que parecieron eternos minutos luchando contra esa cosa, empujándola con todas mis fuerzas. Finalmente logré despertar de verdad, y me di cuenta de que en realidad estaba sentada en la cama, no acostada como había creído. Hasta hoy nadie me cree cuando cuento esto. Fue una experiencia tan extraña que incluso yo dudaría si alguien más me lo contara. Una vez me quedé a dormir en casa de mis abuelos junto con mis 3 primos. Era una época especial porque me estaba preparando para mi primera comunión, y esa noche terminó siendo la primera vez que experimenté algo paranormal. Todos dormimos en la sala. Mi abuela sacó su cama y se acostó allí. Yo me quedé con ella, y mis primos se acomodaron en el suelo. En medio de la noche me desperté porque tenía mucho calor, así que me destapé. En ese momento no sentía ningún miedo. Todo parecía normal. Frente a nosotros había un pasillo que conectaba la cocina con la sala, y de pronto empecé a escuchar unos pasos pequeños, como de alguien que caminara con huaraches. El sonido venía desde los cuartos del fondo, del otro extremo del pasillo. De repente, el calor que sentía se transformó en un frío terrible. Me di la vuelta y me cubrí completamente con las cobijas. Los pasos se fueron acercando cada vez más, hasta que sentí claramente como algo subía a la cama. Se quedó ahí, justo entre mi abuela y yo, durante lo que me pareció una eternidad. Estaba completamente paralizada del miedo. Lo único que podía hacer era rezar en silencio. Después de un rato, sentí que aquella presencia comenzaba a bajar lentamente, y los pasos se alejaron. Cuando mi abuela despertó, que por cierto se había quedado dormida en un sillón, los ruidos cesaron por completo y empezó a amanecer. Nadie me creyó cuando les conté lo sucedido, pero sé que no podían haber sido mis primos. Ellos nunca usaban ese tipo de calzado. Cuando tenía 10 años, solía visitar con frecuencia la casa de mis vecinos. A veces comía con ellos o me ayudaban con la tarea, ya que sus hijos tenían edades similares a la mía y a la de mi hermano. Un día fui a su casa como de costumbre. La puerta estaba abierta y, sin pensarlo 2 veces, entré. Noté que su coche no estaba y que todas las luces estaban apagadas, pero como aún era de día, entraba suficiente luz natural. Recorrí la casa buscando a mi vecina o a sus hijos, con quienes nos llevábamos muy bien, pero no encontré a nadie. De repente, vi a una señora de cabello largo peinándose frente a una jardinera que estaba junto al baño. Vestía ropa típica de Oaxaca, soy de ahí, pero algo en ella no me pareció normal. Me acerqué y le pregunté dónde estaban todos, pero no me respondió. Seguía peinándose con movimientos lentos, como si yo no estuviera ahí. Su silencio me puso nerviosa, y de pronto sentí un escalofrío intenso que me recorrió la espalda y el cuello, como si me hubieran aplicado Big Vaporub. El miedo me invadió y salí corriendo de ahí. Más tarde me enteré de que la familia no estaba en casa porque se habían ido de viaje, y lo más inquietante, la casa supuestamente había quedado cerrada con llave. Cuando me junté con mi pareja, nos mudamos a casa de mi papá. Los primeros días notamos cosas extrañas. Amanecíamos con objetos rotos, el celular, los lentes, identificaciones, sin ninguna explicación lógica. Al principio lo tomé a la ligera, pensando son solo cosas materiales. Pero luego empezaron a ocurrir cosas más raras. Las puertas se azotaban solas, sin corrientes de aire que lo explicaran. Una madrugada, una de mis hijas se despertó asustada diciendo que había visto una niña en la sala. Mi tía política, al enterarse, nos regaló agua bendita y una corona religiosa para colocar en la puerta. Un día, al regresar a casa, encontramos la corona tirada en el suelo, a pesar de que la habíamos puesto bien asegurada. Lo más raro fue lo del agua bendita. La habíamos dejado junto a una botella de agua mineral Fiel, ambas al mismo nivel. A la mañana siguiente, el agua bendita apareció misteriosamente evaporada.
mucho más vacía que la otra, aunque nadie la había tocado. Ahí dije, hasta aquí, y me puse manos a la obra. Empecé a rociar agua bendita por toda la casa mientras recitaba oraciones. Pero cuando llegué al pasillo, algo extraño me pasó. Se me olvidaban las palabras de las oraciones, como si algo me las borrara de la mente. Me quedé paralizado, en shock, hasta que mi novia me sacó de ese estado y pude terminar de bendecir la casa. Estas son las cosas más relevantes que nos pasaron, aunque seguro se me escapan algunos detalles. Y por cierto, también vimos 2 objetos extraños trabajando en los campos cercanos a Nuevo México, pero eso ya es otra historia.